Hola, bienvenidos a esta cápsula informativa. Nos presentamos. Ángeles Angélica Montiel Acharco. Paola Sildeja Magno. Somos alumnas de la Universidad Interamericana del Tercer Milenio, sede Aclisco, licenciatura en Pedagogía. El tema a tratar son los momentos didácticos en el proceso educativo en Roma. Primero veremos qué son los momentos didácticos. Bien, los momentos didácticos son el planeamiento, la implementación y la evaluación. El planeamiento didáctico es el momento en el que se prevén todos los elementos necesarios para implementar un programa educativo. Ahora, ¿cómo era la educación en Roma? La mayoría solo recibía una educación muy básica, pero entre la sociedad antigua. En Roma fue la primera en democratizar las opciones elementales de la lengua y cálculo. La antigua Roma ya fue para sus hijos de las clases altas destinados a emprender una carrera política o administrar sus bienes. Las demás nobles que venían debían ocuparse de su familia e incluso muchos hombres y mujeres de extensión humilde, todos necesitaban una educación básica que les permitiera abrirse paso a su manera en la sociedad. UNIT. Llevamos 21 años impulsando el talento de México. Contamos con licenciaturas escolarizadas, ejecutivos y maestría. A partir de hoy, yo decido qué estudiar. UNIT. Continuamos con el tema. Como bien sabemos, de los momentos didácticos y cómo era la educación en Roma. Ahora bien, ¿cuáles son los momentos didácticos en el proceso educativo en Roma? Se divide en tres fases: enseñanza elemental, secundaria y superior. Enseñanza elemental, escuela donde se le enseña al niño de los 7 años a los 12. Tenían vacaciones entre el mes de agosto y septiembre. Se les enseña la lectura, escritura y cálculo. Empezaba la educación que podríamos definir como escolar. Aquí el camino tomaba vías muy distintas según la clase social y el sexo. A las niñas se les empezaba a instruir en los quehaceres domésticos, ya que la obligación principal de la mujer romana pues era ser esposa y madre. Sin los niños, muchas asistían algunos años a los que podríamos llamar una escuela elemental, donde se aprendía lo básico, que es leer, escribir y hacer cálculos simples, ya que eran nociones que necesitan para administrar sus bienes. En Roma se usaba el dinero y no el trueque. En muchas actividades de la vida cotidiana, pues era necesario al menos conocer el alfabeto. Esta educación era impartida por un maestro o literator. Por las condiciones difieren enormemente según la clase social. Mientras que las familias nobles o ricas podían permitirse enviar a sus hijos a una escuela o contratar maestros privados, los menos favorecidos tenían que conformarse con pagar literator. Es que daba clases en plena calle por un precio muy bajo, a menudo esclavos, liberados o libertos. Secundarias, esos no eran obligados y todos eran privadas, empezaban en torno a los 10 u 11 años. Correspondía a Grammatius, un profesor que partía un variado abanico de conocimientos como historia, literatura o geografía. Se tornaba como referencia a los textos clásicos de los grandes autores griegos y romanos como Homero, Platón, Virgilio, Sigerio, Horacio. Esta educación está a mayor nivel y estaba fuera del alcance de las clases humildes, a las que por una u otra parte no resultaba parte de sus necesidades. Superior Pensadores. Está dirigida por el rector, el retórico, cuya situación social, aunque osciló con el tiempo, empeorando especialmente en el Bajo Imperio. La educación por lo general solo seguida por los varones de familias de clase senatorial o ecuestre. Era la preparación para la vida política. A los 15 o 16 años eran confiados a un rector, un maestro especializado en oratoria que les enseñaban las técnicas del discurso y de argumentación. En casos raros, también las mujeres de familias nobles, pues eran alumnas o incluso profesoras. Esto solía suceder mayoritariamente en el caso de las libertas, esclavas que habían comprado su libertad y pues que a veces conseguían hacer fortuna, y ya que al no tener la ciudadanía romana no estaban ligadas a las normas sociales y morales de la misma. Como bien sabemos, las clases en línea son lo de hoy en día. En Teams te ayuda a que tomes tus clases con facilidad y tiene muchos beneficios. Compruébalo tú mismo. Por último, recordemos que la educación era responsabilidad de la madre y dirigida, como todo, a interiorizar las tradiciones, leyes y normas sociales romanas, es decir, a la costumbre de los acentos. Era obligación moral de un buen romano, sin importar sus clases sociales. Por lo anteriormente mencionado, esperamos dejar en claro nuestro tema y agradecemos por la atención prestada. ¿Y tú, qué opinas?